Voy a explicar hoy circuito serie RC en corriente alterna. Les habla su profesor, el ingeniero Jorge Antonio Polanyi. Aquí tenemos la figura, un circuito. Aquí tenemos la resistencia o resistor, el capacitor o condensador conectados en serie a una fuente de voltaje de corriente alterna que tiene un valor E y una frecuencia determinada. Este es el circuito serie RC. Se dice, para el circuito de la figura, hallar la corriente y el valor del condensador. Si su voltaje en el condensador, o sea, el voltaje en este capacitor, es de 6 voltios. La fuente de voltaje es de corriente alterna con un valor E de 10 voltios y una frecuencia F de oscilación de 60 Hz. El resistor o resistencia es de 100 ohmios. Miremos la solución entonces. Tenemos que partir del diagrama de fase de un circuito RC. Este es el voltaje en la resistencia, esta es la corriente. Ellos están en fase, es el mismo vector. El voltaje del capacitor está a 90 grados hacia abajo. Y la suma de sus dos vectores o fasores es el valor de E. Y este valor phi es el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje. Bueno, como se ve aquí, este es un triángulo rectángulo. Se puede aplicar Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, E al cuadrado es igual a B sub R cuadrado más B sub C al cuadrado. Podemos despejar BR, que es el voltaje en la resistencia, y entonces es igual a E cuadrado menos B sub C al cuadrado. Es 10, B sub C es 6 voltios. Eso nos da un valor de 8 voltios, que es la raíz de 64. Por ley de Ohm se sabe que B sub R es la resistencia por la corriente. Entonces podemos despejar la corriente y es igual a B sub R sobre R. Como ya esos valores se conocen porque nos los da el problema, B sub R lo encontramos aquí, que es 8 voltios. Entonces la corriente es 8 voltios sobre 100 ohmios. Esto me da 0.08 amperios. Recordemos que el voltaje se mide en voltios, la resistencia en ohmios, este es su símbolo, y la corriente en amperios. Vamos a calcular el capacitor o el condensador. Se sabe que la reactancia capacitiva XC es su voltaje sobre la corriente. El voltaje B sub C no lo da el problema. Y dice que B sub C es 6 voltios. Entonces 6 voltios sobre la corriente que se calculó anteriormente. Eso nos da que X sub C es 75 ohmios. Entonces la reactancia capacitiva se mide en ohmios también. La reactancia capacitiva es 1 sobre 2 pi por la frecuencia por el valor de la capacitancia. Entonces podemos despejar C. O sea, C va a ocupar el lugar de XC y XC pasará aquí. Entonces C es igual a 1, 2 por 2 pi, 2, 3, 14. F que nos va a dar problema y por XC. F es 60 y XC ya lo calculamos, que es 75 ohmios. Por lo tanto, ese valor de C nos da 353 por 10 a la menos 5. Que si multiplicamos por 10, aquí da 35,3, pero disminuimos el exponente. 10 a la menos 6 quiere decir micros, y el valor de un condensador o capacitancia se da en faradios. Por lo tanto, el valor de C pedido es 35,3 microfaradios. Nos piden calcular el ángulo de fase. ¿Sí?
El ángulo de fase se obtiene de acá, de este triángulo. Si miramos nosotros las funciones trigonométricas y si miramos la tangente de este ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, tangente phi es el opuesto sobre el adyacente. Phi, entonces, tangente inversa, estos valores se conocen, 6 y 8. Eso da punto de 35, o sea que el ángulo en grados es 37 grados. Pero observen que ese phi, ese ángulo, quiere decir que el voltaje está atrasado, ese ángulo phi con respecto a la corriente, está atrasado. Eso es importante tener en cuenta en los circuitos RF, que la fase, digamos, puede ser negativa, puede decir simplemente que el voltaje E está atrasado 37 grados con relación a la corriente. La impedancia del circuito es otro triángulo rectángulo donde aquí está la resistencia, aquí está la reactancia capacitiva y aquí está la impedancia. Todos estos valores se dan en ohmios. Por Pitágoras también Z es la raíz cuadrada de R cuadrado más XC al cuadrado. Como esos valores se conocen, ejecutándolo, esto da 125 ohmios. Entonces, con esto hemos terminado el estudio del circuito RC con corriente alterna. Ustedes lo pueden resolver en forma práctica en un protoboard colocando ese valor de la resistencia del capacitor y una fuente de corriente alterna y medir las corrientes y los voltajes. Muchas gracias.